Muchos eruditos y teólogos afirman que Jesús cumplió más de 300 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Algunos han identificado hasta 574 versículos del Antiguo Testamento que apuntan, que describen, que nos llevan, que nos hace referencia a la venida del Mesías. Se encontró que existen más o menos 456 versículos del Antiguo Testamento que se refieren directamente a nuestro Mesías. De alguna forma conservadora, se suele decir en el ambiente teológico que Jesús cumplió unas 300 profecías en su ministerio terrenal. Vamos a ver 3 puntos. El primero es sobre su nacimiento y su origen. Dice que nacería de la simiente de una mujer, Génesis 3, capítulo 15, que iba a ser descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Génesis capítulo 12, versículo 3, capítulo 21, versículo 12, Números capítulo 24, versículo 17. Que vendría de la tribu de Judá, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12. Y versículo 13, Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, que nacería de una virgen, Isaías 7, 14, que su nacimiento sería anunciado por una estrella, Números 24, versículo 17, que sería llamado desde la ciudad de Egipto. Esto está en Oseas, capítulo 11, versículo 1. La matanza de los niños en Belén es anunciada en Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Pasamos al punto número 2, el ministerio y su vida. Fue precedido por un mensajero, fue Juan el Bautista. Isaías 40, versículo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 1, que iba a hacer milagros, Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, que predicaría en Galilea, dice Isaías 9, versículos 1 y 2, que enseñaría en parábolas, lo dice el salmista, Salmo 78, versículo 2, que entraría en Jerusalén sobre un asno, Zacarías 9:9, que sería rechazado por su propio pueblo, Isaías 53:3 y Salmo 118, versículos 22. Pasamos al tercer punto, que es su muerte y su resurrección. Dice que fue traicionado por un amigo, Salmos 41:9, que fue vendido por 30 piezas de plata, sale en Zacarías capítulo 11, versículo 12, que ese dinero sería usado para comprar el campo del alfarero, Zacarías capítulo 11, versículo 13, sería azotado, sería golpeado, Isaías capítulo 50, versículo 6. Que no abriría su boca ante sus acusadores, Isaías capítulo 53, versículo 7, que lo traspasaron sus manos y sus pies, Salmo 22, versículo 16, que le darían vinagre para beber, Salmo 69, versículo 21, que echarían suerte sobre sus vestiduras, Salmo 22, versículo 28, que moriría con los impíos, Isaías 53, 9 y versículo 12, que sería sepultado con los ricos, Isaías 53, 9, que su cuerpo no vería corrupción, Salmo 16, versículo 10, resucitaría de entre los muertos, Salmo 16, 10, Oseas capítulo 6, versículo 2, Jonás capítulo 1, versículo 7, que iba a ascender a los cielos, lo dice el Salmo 68, versículo 18. La gran cantidad y las especificaciones de estas profecías combinadas entre ellas y su cumplimiento detallado en la vida de Jesucristo son consideradas por todos nosotros los cristianos y más los teólogos como una de las pruebas irrefutables y más contundentes de su identidad como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Y esto refuerza, repito, refuerza de manera irrefutable la creencia de la inspiración divina de las Escrituras.